Bienvenidas y bienvenidos un día más a Alma Tierra, Espiritualidad para Terrícolas. Ya sabéis, estamos en Relax FM, nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas de podcast y también a través de su página web www.relaxfm.es. Y bueno, en las páginas de Instagram y a mí también podéis seguir en Terapias para Ser en Instagram y en carmensolivera.com en mi página web. Y bueno, pues un jueves más estamos aquí con una invitada excepcional para hablar pues, de la importancia que tiene bajar a tierra, la espiritualidad, que no se nos vuele demasiado la cabeza, y para hablar de un tema súper interesante que ahora empezaremos a desarrollar, que son las vidas pasadas. Y para eso, pues, ¿qué mejor que María Bravo? María, bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por invitarme a este espacio que tan necesario, ¿no? De hablar abiertamente de todas estas cosas que estamos en el despertar de la Tierra, ¿no? Y mucha gente necesita poner orden. Y creo que, bueno, pues por aportar un poquito, gracias por este espacio. Bueno, la verdad es que la idea de este espacio efectivamente es el poder vivir una existencia y una experiencia en la Tierra mucho más amable, mucho más en coherencia, mucho más integrada con el todo. Y saber que somos esos seres espirituales que estamos aquí viviendo esta experiencia, perdón por la palabra, jodida muchas veces. Pero bueno, ahora entraremos. Quiero presentaros a María. Ella es madre, lo primero, maestra de registros acásicos, guía y educadora espiritual. Ella acompaña a muchísimas personas en sus procesos de despertar. Es un canal impresionante. Yo tengo que decir, María, y esto es real, en mi tierra hay un dicho que se dice ser catacaldos, igual ya lo he contado en algún programa, porque yo vengo de tierra de vino, soy riojana, que es los caldos eran los vinos. Entonces el que cataba los caldos probaba ahí todos los vinos. Bueno, pues allí un catacaldos es alguien que prueba muchas cosas, como muy curioso. Y yo como buena catacaldos, sobre todo en la espiritualidad, tengo que decir que eres de uno de los canales más impresionantes que yo he visto, real. O sea que si en algún momento necesitáis un poco de orientación, vamos a ir donde María, porque maravillosa. Entonces, bueno, antes de meternos en faena para hablar de cómo las vidas pasadas nos afectan y que nos explique ella, que además ella tiene una manera de explicar maravillosa y súper clara, cuéntanos, ¿quién es María Bravo? Pues mira, el primer título, ¿no? que dices de madre para mí ha sido algo que ha cambiado radicalmente como decir quién soy, ¿no? Porque es lo que me ha dado el sentido de vida. Yo tengo un niño, que ahora ya tiene 13 años, con un diagnóstico de autismo que fue lo que me cambió radicalmente mi vida. Precisamente porque, bueno, fue una regresión en un momento, yo estuve estudiando muchísimo y empecé pues, a buscar respuestas para él, buscando respuestas que me llevaron a ver todas las capas del ser humano y fue mi despertar espiritual realmente. Entonces, esa maternidad que me ha convertido también un poco como en madre de muchos a la hora de cuidar y de guiar, pues creo que me define. Y también dentro de un proyecto, ¿no? que ahora emprendo más a nivel de escuela, que es Madre Solar. Entonces, bueno, primero soy mujer, evidentemente, porque hay que resaltar también esa parte femenina que estamos despertando todas y que hay que abrazar en esa energía también de resignificar lo que es lo femenino y lo Total, masculino y total. unirlo, pero también desde la biología, ¿no? De hola, soy una mujer y empoderándome como tal en ese camino también de mucho crecimiento y de venir de otra situación mucho más, como decías tú, jodida a veces en la vida, que hay que aprender a lidiar con ella y reescribirnos y colocarnos y recolocarnos, ¿no? Entonces, en todo ese camino de madre y de cuidar a mi hijo y de buscar y encontrar tantas capas del ser humano, como venía siendo desde la alimentación, em, todas las emociones, o sea, todo lo que él me ha educado a mí en buscar respuestas para él. Entonces, un camino de muchas terapias hasta que en un momento dado llegué a esos registros acásicos. Yo era escéptica, no creía en nada y fue una revolución en mi vida porque empecé un despertar donde no había nadie a mi alrededor, ni nunca había tenido una búsqueda, sí había tenido, o sea, una búsqueda espiritual como tal, quiero decir. Siempre había tenido de niña dudas existenciales y había sido algo muy importante para mí, pero había tornado más hacia el arte o hacia en la búsqueda un poco de lo existencial, ¿no? Que era un poco lo que estaba haciendo antes de los registros.
Y los registros pues empezaron un camino de despertar donde básicamente la realidad empezó a hablarme, como quien dice, y era una locura y cada vez iba más y ni tu familia ni tus amigos te entienden, como le pasa a tantísima gente, pero hay un pulso de cosas que empiezan a pasar y que son muy locas y que tienes que empezar a abrazar y entender. Entonces, el registro me atrajo una nueva profesión y una nueva manera, no diría de, no es un trabajo, tú que haces registros también, es una nueva manera de estar en el mundo, de entender el mundo y desde ahí poder acompañar a otros, desde luego. Mm, Sí, sobre todo para mí lo que te da esa comprensión es como paz de mm, encontrar un sentido a lo que ocurre. No, absoluto. porque muchas personas cuando pasan momentos difíciles o situaciones que a nivel humano consideramos como injustas, dices, pero ¿por qué a mí, no? Podemos conectar enseguida con la víctima, ¿por qué tengo que pasar yo por esto, con toda la gente mala que hay en el mundo y me toca a mí? Entonces, desde ese conocimiento mayor te permite ampliar la mirada y decir, vale, es que esto es para esto y esto era necesario para esto otro, ¿no? Hay una cosa que has dicho que me parece que es como común, de repente me he dado cuenta, que es cuando empezamos en esto, nuestro entorno no nos entiende. Es que nos pasa casi todos, ¿no? Es que empieces como, y sí, bueno, igual alguien y tal, ¿no? Pero ¿por qué ese denominador común de decir, me tratan de loca, yo de eso paso? O sea, porque yo al final le terminé, bueno, la vibración también, alejándome de mucha gente que era Mm, como, hostia, eso que haces me importa nada. Y claro, claro, dices, al final las conversaciones es como claro, se reducen a criticar, hablar de claro. boberías, que no digo yo que no haya un punto que tú digas, oye, que se puede hablar de todo, pero claro, ya empieza a faltar esa profundidad en las relaciones que dices, me aburro. Bueno, yo creo que eso también es, somos almas viejas que venimos con una misión. A veces, yo a veces preguntaba también, ¿no? Como, ¿qué hago aquí? A lo mejor en un sitio que no quiero estar. Y decían, bueno, eres un faro. Y, bueno, pues algunos hemos elegido como almas, pues ser pioneros. Yo creo que cada vez, y lo veo, o sea, desde el momento hace 10 años que yo empecé con registros, yo ahora que doy cursos y veo a la gente, digo, venís infinitamente más despiertos, más espabilados y más preparados que cuando yo llegué, que era como un poco todo oculto, como que nadie sepa y en 10 años es un cambio radical. ¿Cuántas terapias han desarrollado? ¿Cuánta gente habla de energía? ¿Cuántas cosas en series comunes meten pequeñas cosas? Ayer veía una película, ¿no? Y decía, bueno, vengo de una alineación de chakras, no sé qué, y era un personaje casi un extra, ¿no? Y no hablaban de más, de espiritual, pero era como una normalidad, o el reiki, o cosas así. Entonces, creo que, bueno, se ha tocado ser pioneros. Todavía hay mucha gente que le toca esa parte de ovejita negra, que somos los revolucionarios y los que venimos a cambiar las cosas. Y bueno, siempre ha habido, como decir, voy a decir clases, no me refiero en jerarquías, pero sí en esa parte de que como células pioneras, no sé cómo decir, en un punto, ¿no? Y, y bueno, pues es así, pero al final es duro, pero hay un punto luego también de agradecimiento en el poder acompañar a otros, yo creo. Bueno, Como que da ese sentido de vida que dices, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué lo estoy pasando tan mal? ¿Y por qué nadie me escucha? ¿Y por qué es esta locura que me está pasando y estoy viviendo en soledad? Y de repente todo empieza a tornar en que tú conquistas la aprobación a ti misma de esa locura que estás viviendo y empiezas a poder ayudar a otros que están en ese momento de nadie me entiende, ¿no? Es como, espera, espera, que yo lo he pasado. Ven aquí, que ya te... Sí. De ahí la guía, ¿no? Evidentemente. Mm, total. Y lo fuerte de todo esto es que yo me he dado cuenta que estamos todos parecidos. O sea, sí. quiero decir, en un grado o en otro, me da igual a nivel espiritual que a nivel, o no Sí, creo en la espiritualidad y estoy racional total, pero bueno, todos estamos buscando lo mismo, estar exacto. en paz, eh, que nos quieran querernos, ¿no? O sea, ese quiero estar tranquilo, con mi autoestima bien, ser Sí, feliz, vivir a gusto. Realmente sí, es que todos, pero sin exacto, excepción, estamos en el mismo barco al final, ¿no? exacto. Es como que cambia la terminología en la que a lo mejor lo expreso o la profundidad del racionalizar determinadas cosas. Pero al final es esto, es como uno quiere tener dinero, tener tiempo, tener familia, sentirse querido. Y yo creo que la gran lacra de la sociedad en esta hora es la soledad. Y esto me lo enseñó mi hijo, ¿no? Porque o sea, a ver, creo que es un sentido común en el ser humano y yo creo que es algo que he vivido con diferentes capas, profundidades, avistamientos más luminosos, menos luminosos y creo que le pasa a todo el mundo al final. No sé, porque es como estamos solos y a la vez el universo te dice, no, estamos todos contigo. ¿no? Tú dices, vale, pero aquí estoy jugando solo, pero no. Claro.
Y es eso, ¿no? Es algo más común de, no es los que meditan, no los que no meditan, los que ven o los que no ven, sino una búsqueda de un sentido vital y de ser feliz. Mm, tal cual. Sí. Vale. Bueno, 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 interesante, vamos abriendo ahí tema. A ver cómo lo unimos, porque son dos cosas que a mí me gustaría tratar hoy. Por un lado son las vidas pasadas, Ujú, ver cómo nos está afectando, porque la experiencia y a través del registro siempre nos muestran esas memorias que ujú. siguen como latentes, muy presentes o activas y que nos afectan en esta. Quizá también, ahora nos lo explicas tú, para poder de una vez por todas, entre comillas, resolver, ¿no? Y que se quede como eso sanado. Entonces, Claro. vamos a entrar un poco por ahí también y lo podemos unir con el plan de alma, porque claro, como en esas vidas pasadas, supongo que uno en base a lo que ha vivido, pero claro, también es verdad que se está todo simultáneamente viviendo, entonces es como un poco loco, ¿no? A nivel humano Sí, poder entender, pero en base a eso que ha vivido, hace su plan de alma para la siguiente vida, para poder un poco sí, soltar, equilibrar, ¿no? Bueno, sí. dale ahí. Sí, o sea, es un tema muy complejo que desde nosotras que trabajamos en eso podemos profundizar mucho, pero yo diría un poco como para que la gente entienda. Primero, conceptos muy básicos, que seguro que has hablado muchísimas veces de esto, pero el despertar espiritual, ¿qué es en sí mismo? Si lo tuviera que resumir, sería es expandir mi conciencia, saber que no soy María, sino que soy un alma, ¿vale? Y el alma tiene a María y no María tiene un alma, por decirlo así. Entonces eso me parece que es la base como decir que es un despertar espiritual. Ah, vale, ok. Darse cuenta de eso, Entonces, ¿no? claro. Decir, hey, que Luego, no soy un humano, perdona, no soy un humano viviendo una claro. experiencia espiritual, sino que soy un ser de luz viviendo una experiencia humana. Claro. Luego es definir qué es ese alma, ¿no? O sea, así muy, muy sencillo y muy, como, muy concreto, ¿no? Como para la gente que pueda estar escuchando. Sí, total. Em, el alma en sí, vamos a decir, vamos a ponerlo lo más lineal que podamos también para que se pueda entender. Vamos a decir que el alma tiene una vida, que es una entidad que va encarnando en esta dimensión y en otras dimensiones, pero bueno, vamos a poner que va, voy a decir tomando cuerpos, que suena fatal, pero realmente es como creando personajes, más bien es como un actor que va haciendo diferentes películas. Ujú. Y esas diferentes películas tienen una coherencia para el alma porque el alma tiene, como decir, solo una vida, es decir, el alma tiene una esencia, es decir, hay familias de almas donde podemos decir, yo soy de la familia de enseñantes, tú eres de la familia música, tú eres de la familia de los sanadores. Entonces, esa vida del alma va a tener siempre personajes que estén ligados a esa esencia que tiene que ver con ese plan del alma o con esa misión. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay algunos personajes que el alma ha vivido, que es donde hablamos de vidas pasadas, que se han quedado traumatizados porque se han creído el personaje. Y entonces ese trauma, por decirlo así, como ahora la gente va al psicólogo por traumas de la niñez, pues es un poco más extenso, pero lo mismo. Entonces, claro, esos traumas, ¿qué pasa? Que volvemos a encarnar en base al trauma para sanarlo. Entonces yo elijo un personaje, pero si en otra vida, por ejemplo, pasó algo donde yo me sentí muy culpable con alguna cosa y no trascendí que era el personaje que tenía que vivir eso y que la culpa es de que ha habido un terremoto, por ejemplo, y mi familia ha muerto en el terremoto y yo me siento culpable por no haberlos sanado, no es tu culpa, es que ha habido un terremoto y tienes que aceptar que es la experiencia que has comprado, a lo mejor para saber que Dios te puede poner otra familia y que la vida continúa y que les vas a volver a ver en el otro lado, no sé. Siempre son historias, o sea, yo vengo del cine, que es lo que estudiaba antes, y para mí esto me apasiona porque son historias dentro de historias y que todo tienen como guiones perfectos, ¿no? Lo cual es alucinante. Entonces, en esta vida nosotros realmente en la casa, que es donde está toda esa biblioteca con toda la información de todas nuestras vidas, vamos a decir, pasadas, es como un embudo por el cual el alma elige esta experiencia, este personaje, para aprender, para trascender, para evolucionar. Entonces, para mí es todo. Lo que hemos vivido en otras vidas define absolutamente tu experiencia en esta. Mucha gente va al psicólogo, lo cual es muy necesario también en muchos casos, pero hay muchas veces que no llegas a algo porque está en el inconsciente, en la experiencia del alma y con el registro se ve directamente. Te pasa esto con tu madre porque hay una vivencia de otra vida donde sucedió lo mismo, no se trascendió y aquí seguís peleadas y a veces con una simple toma de conciencia, una sanación de corte de hilos, cambia la relación con mamá de un día para otro, lo cual es un poco mágico, pero en realidad es normal cuando sabes que eres un alma y que estás en ese proceso evolutivo.
Entonces creo que es fundamental, por eso también como ese afán de educar cómo funciona la realidad realmente en base a esa conciencia del alma y un despertar espiritual, porque cambia las reglas del juego en cómo me muevo. No es que tengo un trabajo y quiero otro, bueno, pero tienes que trabajar tu merecimiento porque a lo mejor no sales de ese trabajo porque si te han hecho polvo de pequeña y en 10 vidas pasadas, pues tienes que trabajar el merecimiento. Entonces cuando trabajas consigues algo que está adecuado no a un mejor trabajo en sí mismo, y sino incluso algo que tiene que ver con tu don del alma o con tu misión, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo. eh, entonces creo que hay que aprender las reglas del juego otra vez y verlo un poco como un juego en ese sentido donde estamos siempre a salvo, con una conciencia angelical de un alma, como dices tú, que está en la tierra. Mm. Vale, ahora vamos con esto de la conciencia Oye, que yo... angelical. No, 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 con tranquila, no, yo tomo aquí carrerilla. notitas, no, no, que está guay, está guay. Pero claro, conceptos, por eso a mí me gusta como Sí, bajarlos mucho a tierra, ¿vale? sí. Pero antes de esto, ¿qué opinas? Porque, por ejemplo, con las constelaciones familiares, ¿no? Yo trabajo constelaciones familiares y constelaciones acásicas, en Ujú. donde o trabajas el transgeneracional, todo el sistema, o trabajas vidas pasadas o partes del alma que de repente quedaron ahí un poco perdidas y se recuperan. Y yo, bueno, cuando abro una constelación siempre dejo al campo, ¿no? Que muestre cuál es la prioridad. Pero realmente hay una prioridad porque muchas veces también se escucha el decir, bueno, tú, hay mucha plancha en esta vida como para que te vayas a mirar vidas pasadas. Pero realmente la realidad nos dice que, bueno, ahora hablaremos de la simultaneidad, que eso Claro. realmente también está siendo importante para poder como avanzar en el sentido que tenga que ser, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí. Pues aquí dependen varios factores, ¿vale? Uno es, depende de la conciencia del cliente, ¿vale? De lo que pueda tomar en ese momento. Otro es saber que realmente la manera de programarnos en la vida, es decir, las vidas pasadas, es una información acásica, donde no todo el mundo va a llegar ni tiene que llegar a vidas pasadas, pero aún así, sin saberlo, se van resolviendo conflictos en la medida que yo tomo una decisión de decir, por ejemplo, mi marido me pega, le denuncio, me voy y me elijo a mí. Y eso sin saber que en vidas pasadas lo he vivido 10 veces, estoy haciendo el aprendizaje, ¿vale? Y eso puede pasar sin tener que saber nada. Luego saber que el alma programa en base a, elige una familia que me da todos esos códigos de lo que yo traigo en vidas pasadas. Entonces podemos hacer eso, una sanación, constelación de ancestros. Todo eso también se programa con la madre, con el parto, con mis vivencias de niño interior, toda la infancia del 1 a los 8 años prácticamente es como un resumen de la herida del alma y de los potenciales también, y son otras experiencias. Entonces, cuando viene una persona, se puede sanar siempre, básicamente, o sea, como sanaciones muy genéricas, podrías ir a vidas pasadas, podrías ir a su familia transgeneracional o podrías ir al niño interior. Eso como guías, ¿no? Tú también que abres registros, normalmente te dictan, mira, vamos al niño interior y vas sanando capas de una vibración o de una información que está ahí, que a veces en un caso desde el niño interior puedes limpiar también la misma información de vidas pasadas, porque al final es todo vibración en otro plano, o puedes ir a desgranar todo lo que tiene que ver con la familia, o puedes ir a vidas pasadas. Entonces esto depende de qué, de la información que necesita esa persona en ese momento para su propia vida, su propia misión, de lo que esté preparado para recibir, porque a lo mejor tiene que sanar un bullying de la infancia, pero no es capaz de soportar que yo le diga que te han matado en 4 vidas y que porque, o sea, una cosa mucho más compleja. Entonces el propio registro, o como terapeutas, vamos viendo hacia dónde limpiamos esa herida para trascenderla que al final da igual, lo importante es que tú salgas de ahí diciendo, ah, vale, que ya me quiero, que ya me empodero, que ya voy para adelante, que ya sé quién soy, y ese es el propósito, al final. Mm. Vale. La verdad es que, no sé, muchas veces puedes pensar, ¿perdón? Todo es válido, me refiero, ¿no? Ujú. Como terapia, en realidad, y cada uno encuentra lo que necesita en ese sentido. O sea, Total, los registros no son para todo el mundo a veces, quiero decir, bueno, claro, sí, a evidentemente. veces. O sea, me refiero, no son para todo el mundo, pero todo el mundo quizá debería conocer o liberar cosas de vidas pasadas. Ese es como el propósito de la vida, yo diría. Claro, porque no es solo liberar vidas pasadas, también es adquirir dones, ¿no?
Yo veo cuando yo empiezo a leer los registros a la gente, ¿no? Y empiezo a decir, ¡buah! Es que has sido guerrero en muchas vidas. O... Y entonces, claro, el alma es quien escucha y quien se siente, claro que soy guerrero. Y no es porque yo en esta vida vaya a coger una espada y a luchar, pero sí hay como decir, algo que me define que tiene que ver con defender. Es que yo me siento muy protector o me siento muy ta, ta, ta. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, también son improntas que hacen autoconocerte y reafirmarte, por lo cual también es como sé quién soy. O sea, yo lo que noto cuando viene la gente y les veo es como alguien me ve. ¿Qué queremos todo el rato? Que alguien nos vea y nos diga quién somos, qué necesitamos, ¿no? Entonces, reafirmarte en esa vocecilla interna de que tú sabes quién eres, pero en este mundo nadie te lo dice, porque aquí no luchas con la espada, pero soy un guerrero, ¿no? O soy una maga, o soy otras vivencias que hemos tenido, o capacidades que tienes que además se pueden despertar. Ayer veía un vídeo que me alucinó y me pareció un despertar de alma muy de tierra, ¿vale? Era una entrevista que hacían en televisión a un chico que no sé si era ingeniero o qué, y de la noche a la mañana fue a un concierto de piano y de repente, o sea, una explosión del alma de llorar, de sentir, dejó todo y empezó a tocar el piano con 40 y tantos, no sé cuántos años tenía, y ahora da conciertos de piano, ¿no? Y era, contaban la historia pues como algo de televisión, ¿no? Que estaban todos flipados, pero muy común. Pero para nosotras es como evidente decir, tú eres pianista y has tenido un despertar de alma donde de repente has sido tan fuerte que has dejado toda tu vida por hacer algo que era, imagínate, decir a tu mujer, a tus hijos, a tu trabajo, voy a aprender a tocar el piano para dar conciertos con 40 y pico años porque he ido a un concierto y se me ha abierto algo que no sé explicar, O sea, pero lo dicen, tenía estás muy claro. pirado, claro, claro. Exacto, ¿no? Entonces me pareció muy bonito también que se están dando esas cosas, aunque no todo el mundo tiene esta, como decir, lenguaje o filosofía, pero aún así pasa. Mm. Bueno, yo a mí no me pasó tan extremo, ¿no? Pero un caso parecido, por ejemplo, yo siempre he sido súper urbanita. Es decir, yo la naturaleza, que vamos a un picnic, bueno, tú me llevas en coche hasta el picnic y a mí déjame en paz. O sea, entonces cuando, bueno, tuve mi crack, realmente el crack y lo que fue mi despertar fue hace como unos 7, 8 años. Y después de una ruptura decidí irme a Nepal. Y me fui sola, me cogí la mochila y me fui un mes allí. Bueno, primero buscando, o sea, que fui a hacer un retiro a un templo budista, porque bueno, quería encontrarme, conectar. Bueno, yo ahí no encontré nada, honestamente. O sea, yo dije, bueno, sí, hay cosas que me resuenan, pero por otro lado era un poco comercial, como muy adaptado a lo europeo. No, me quedé un poco como fría con eso. Y conocí a una chica allí y me dijo, me voy a hacer trekking. ¿Te vienes? Digo, ah, pues genial, porque yo sola no me hubiera ido a hacer trekking, porque ya digo que yo la montaña cero. Y Claro. entonces hicimos trekking y subimos nada, hasta 3000 metros, tampoco fue muy cortito, tampoco nada, pero yo recuerdo que nos levantamos un día a las 3:30, 4:30 de la mañana para subir 1000 metros en unas escaleras así de montaña a un monte que se llama Pung Hill y ver el amanecer desde allí. Y entonces cuando estaba ya subiendo, empecé a ver, porque ya empezaba como el sol un poco a nacer, bueno, las Ponen los pelos de montañas, punta según bueno, lo bueno, cuentas, increíble. los Annapurnas, o sea, una grandiosidad que es que de repente el corazón fue como ¡boom! Y dije, Dios mío, esto es la espiritualidad. Y, o sea, no sé, para mí fue brutal ese momento de, ahora entiendo, o sea, la conexión con el todo, la madre, no sé. Y cuando bajé de ahí, recuerdo a mis amigas, que además volví al día de mi cumpleaños, que era el 9 de marzo. Bueno, ¿qué querrás de cumpleaños? Y yo, ropa de monte. ¿Qué dices? Y yo, ropa de monte, Imagínate. porque yo quiero ir a la montaña y a partir de ahí ya es la naturaleza, el... Y fue en ese momento, hasta ese momento yo sí, pues salir de fiesta súper bien y muy mona, siempre con mis tacones, pero de repente ahí, ¡buah! Qué fuerte. Lo estás contando y es que me eriza toda la piel y esto es precisamente hablando de vidas pasadas, ¿no? Que igual no has indagado, pero es porque la montaña me ha vuelto a traer a mí de vuelta, ¿no? Es como un renacimiento total, evidentemente, de otra vida, de algo que está súper, o has muerto en una montaña, o Algo, has sido budista en otra vida, o sea, quiero decir, eso es así, ¿no? Porque yo lo siento en piel, ¿no? Según lo cuentas, es como se eriza toda la piel y ese sentir que va más allá de lo lógico, ¿no? O de lo lógico no, pues es lógico para el alma, pero de lo para la mental. mente, Hacemos. sí. Yo con la montaña, o sea, ya ves que me encanta el agua, los ríos, lo que sea, pero las montañas, es que yo veo una montaña y ¡ah! Me encanta, pero no he indagado, la verdad.
no sé, lo dejé Al un poco final te ahí. sirvió el viaje, que es lo Total, importante. total. Bueno, va un Claro. poco eso al hilo, ¿no? Ese de repente apertura, recuerdos. Vamos a tirar un poco del hilo por ahí. ¿Qué pasa con esas memorias que se van activando? Realmente, una duda. ¿Realmente estamos, o nuestras memorias, o nuestra alma, mejor dicho, Ujú. elige el momento en el que se tienen que despertar nuestras memorias? Es un poco, bueno, aleatorio, es que no hay nada No, aleatorio, no, pero bueno, está totalmente programado. O sea, hay almas que vienen con programas, esto es un poco más técnico, pero hay almas que vienen con programas de despertar y almas que vienen con programas de no despertar, ¿vale? Una vez en una canalización de, bueno, Crayon, que fue hace muchos años el principio de mi despertar, por unos audios que escuché, me acuerdo en un audio que me marcó que decían, imagínate tus padres que han venido con ese programa de no despertar, por decirlo así, para el potencial que tú traes de despertar. Entonces, sí está más o menos elegido, vamos a decir, está casi todo pactado hasta cierto punto, podemos modificar, pero sí. Y luego hay algo a nivel colectivo, que es ese despertar de la Tierra, que tiene que ver, como digo yo, con la alineación con la estrella de Alción de las Pléyades, que ahora mismo estamos en ese amanecer galáctico, que lo que quiere decir es que hay fotones de un Sol que está alineado con nuestro Sol. Como todos son átomos, esto activa atómicamente nuestra, como decir, velocidad atómica, por decirlo así, o de movimiento de electrones. Y eso hace, se traduce en que yo me diga, ostras, ¿quién soy? ¿No? Y ese quién soy empieza a hacer un cambio que empezó, como decían los mayas, en el 2012, ¿no? Esos primeros rayos de despertar y que ya estaba además predicho, ¿no? Ese despertar espiritual, es decir, no se puede cambiar el hecho de que la humanidad como tierra, que es la tierra quien elige despertar, está despertando a otra capa de profundidad del ser humano y de la tierra. Y está programado, no sé, a nivel colectivo. Se es como podría que hablar la mucho, Tierra, ¿no? Pero pero sí, es como que la Tierra también despierta gracias a todas las personas. O sea, es como que todos estamos contribuyendo un poco en esa elevación o claro. en ese cambio de conciencia, ¿no? O sea, la Tierra realmente es una conciencia más grande que la nuestra, igual que una piedra tiene conciencia, un árbol tiene conciencia, pues la Tierra en sí misma tiene conciencia como órganos dentro, como si fuera un hígado, un corazón, un no sé qué. Pues nosotros somos las neuronas de la Tierra y en ese sentido la Tierra está despertando y nosotros como parte de la misma. Igual que despiertan árboles, bosques, o sea, hay como otra luz que empieza como a resonar, vamos a decir, literalmente, lo cual es una información, ese sentir la energía. O sea, realmente en los cursos yo esto lo explico mucho más, la tercera dimensión, la cuarta dimensión, que es la quinta dimensión, cómo eso es física, energía, ¿no? Porque es al final desde esa lógica de la física, desde donde yo entiendo y desde donde puedo explicarlo y desde donde puedo compartirlo. Mm. Por eso no se queda todo demasiado etéreo, ¿no? Y sí, Claro, totalmente. Es que pasa un poco eso, ¿no? Nos hablas del amanecer galáctico y bueno, ahora, porque a mí quiero decir, o sea, confieso que a mí escuchar todas estas cosas me encanta, porque yo soy Piscis y mm, me vuelo muy rápido. Entonces, claro, es como pensar en todo lo galáctico y todo eso, de repente es guay, pero no, no, yo también me di cuenta de que había que bajarlo todo a tierra y ver cómo realmente se puede aplicar, ¿no? Porque al fin y al claro. cabo estamos en la tierra y siento que muchas veces hemos caído y Mm, hay personas que me llegan que a veces te preguntan, bueno, ¿cuál es mi origen estelar o de dónde vengo, no? Y sí, está estupendo. Ahora hablamos un poco de eso si quieres, pero te das cuenta, ¿no? Desde el registro te dicen, ojo, porque al final lo que estás haciendo es alimentar una claro. desconexión, una huida, ay, claro, es que yo vengo de Alción o de las Claro. Pléyades y entonces soy súper... Y es como, no quiero vivir aquí, ¿no? No quiero huir de lo que está aquí sucediendo porque es muy duro para mí. Yo lo veo de otra manera, o sea, eso depende de, claro, cómo te acerques tú a la espiritualidad, porque puedes volarte desde me pongo a respirar y a meditar 4 horas, o porque me digan que soy una princesa, o sea, una sacerdotisa, o soy Cleopatra. Entonces, también ahí tienes que ver el patrón de huida, que muchos lo hemos tenido, que puede ser con cualquier tipo de cosa, con lo que quieras huir en la vida, con Sí, series sí. de Netflix, con Sí. drogas o con espiritualidad, da lo Alcohol, sí, mismo al sí, sí, final. sí. Entonces es verdad que hay que alimentar una conciencia, o sea, nosotros que somos guías, de el plan es bajar el cielo a la tierra. Entonces es bajar una conciencia, que a lo mejor podemos decir que está en Pléyades, aunque mucha gente ni le importa ni le interesa, ¿no? Pero quien tenemos recuerdos también de fuera, es como esa conciencia de unidad.
y vivirla aquí en la tierra y compartirla, de tal manera que yo sé que el otro es mi hermano, como quien dice, y que si me hace algo, no me hace algo, me está enseñando algo, no sé cómo decir. Y volver a, por ejemplo, en los viajes y en los retiros, ¿no? Que también estoy empezando a hacer, realmente para mí es, vamos a convivir y vamos a hacer lo que sí podemos hacer, que es como vamos a bendecir la mesa, vamos a agradecer que estamos aquí, vamos a sentarnos en círculo, vamos a mirarnos todos como iguales, vamos a crear otra realidad que en el sistema que tenemos no se puede, pero tenemos que vivenciar la tribu otra vez para recordar que estamos en comunión con la tierra y eso parte por una experiencia de recuerdo que hay que traer a la materia, como decimos. Entonces lo otro es depende desde dónde te aproximes a ello, porque a veces también nos trae cosas muy bonitas lo galáctico. No todo el mundo tiene esa semilla estelar o esa parte galáctica, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he despertado el lenguaje de luz, que fue un poco loco cuando pasó, pero ahora lo uso para sanar y todavía tengo resistencia también a usarlo porque digo, ostra, qué friki, ¿no? O sea, hay una parte muy Uf, humana de decir, yo vengo también de una vida muy humana, no sé cómo muy decir, terrenal, yo diré, se te a va la olla ponerme o te a van a cantar decir, a ¿y la esta señora que me gente que está no he contando? cantado en la vida y a sanar y no sé qué, pero claro, luego lo que la gente recibe es mucho amor, mucha gratitud, entonces pues dices, bueno, es parte, lo tengo que integrar en mi vida humana y no juzgarme y como decir, venderlo, por decirlo así, o sea, expresarlo también desde ese lugar de, o sea, no dejo de ser María por tener ciertas habilidades, vamos a decir, de fuera del planeta, como quien dice, ¿no? Bueno, cuesta hablar de esto en realidad, pero es algo que también va a pasar. Vienen niños con una conciencia de unidad totalmente elevada, que van a decir somos la tierra y van a, ¿cómo decir?, pelear sin pelear, ¿no? Pero pelear con la voz, no con la espada, ¿no? Para volver a recordarnos y educarnos de que formamos parte de un planeta que hay que cuidar y que tenemos que convivir con él para poder progresar como humanidad. Y ahora mismo hay un sistema de destrucción muy grande hacia la madre, ¿no? Como es, y son las tribus del planeta las que nos van a educar y ellos les da igual, o sea, saben lo de Pléyades, saben lo de esto, pero no te van a hacer discursos mentales como los que hacemos aquí. Te van a dar un palo y te va a decir enciende un fuego y te va a decir cocina, ¿sabes? Y come. Y eso es lo que te va a enseñar realmente otra vez. Sí, es como volver al origen, ¿no? Sí. Estamos tan... Mira, hablando de lo de los niños, que Mm. no aplica mucho, ¿no? El caso que tú dices, pero a mí me pareció bestial. Tengo una amiga que es mamá y tiene su hija, bueno, tiene dos hijos, pero la mayor creo que tiene como unos 9 años o así, ¿no? Y mi amiga, pues la pobre va, pues bueno, como cualquier madre de hoy en día, que además tiene un trabajo normal, además es autónoma, loca perdida, con los niños para arriba, para abajo, estresada todo el día, ¿no? Y entonces dice que va un día en el coche con su hija y le dice, María, se llama María la nena también, dice, ¿pero tú quieres ser mamá? O le dijo ya, uy, yo no quiero ser madre. ¿Cómo? ¿Cómo que no quieres ser madre? Mamá le dice, mamá, ¿pero tú te has visto? Pero es que me pareció brutal. O sea, esa conciencia que luego, o sea, quiero decir que entiendo lo que tú hablas, ¿no? De esos niños que vienen con una conciencia mucho más expandida de soy la tierra y vamos a realmente darle la importancia que se merece y que ha estado tan descuidada. Pero esa conciencia de darse cuenta con 9 años de, pero Sí. escúchame, yo voy a estar aquí Para mí son, estresada, son la perdida. gran revolución, la infancia. Es una voz que hemos como también como anulado en la sociedad y les decimos qué tienen que hacer y cómo hacerlo, y son ellos los que traen la nueva información y ya estamos viendo el despertar a través de muchos niños que recuerdan, de muchos niños que hablan, de muchos niños que tienen una inteligencia, sabiduría que no corresponde, ¿no? Estos talent shows que te ponen 4 años a tocar el violín, no como Mozart, y es como, bueno, es que es Mozart, no. Claro, ¿a quién se lo explicas, no? Entiéndeme. Sí, sí. Sí, sí, es alucinante. Es muy Mm. fuerte, es muy fuerte. Vale, entonces, a ver, yo quiero saber para la gente un poco como muy bajadito a tierra, ¿no? Empezábamos a hablar antes de empezar a conectar, empezar un poco a, bueno, lo que decías, ¿no? Pues cuál es el plan de alma, el despertar espiritual, qué es un alma y todo esto, ¿vale? Entonces, con las vidas pasadas, ya sea vidas pasadas a nivel galáctico o a nivel tierra o lo que sea como muy bajadito, para empezar a bajar ese cielo a la tierra,
Ujú. ¿Vale? ¿Qué puede hacer alguien? O sea, evidentemente decir, pues bueno, oye, abrirse sus registros, por ejemplo, si resuena con esa herramienta y tener información. Pero gente que igual diga, uy, pues no sé, ¿qué primeros pasos o qué primeras cosas para empezar a conectar un poco con todo esto, con ese despertar? No sé, bueno, lo que te venga. Bueno, o sea, si te dijera así como radical, ¿no? Como qué tienes que hacer, hacerte cargo de ti, de que todo lo que te pase y de todo lo que vives tiene que ver contigo, ¿vale? Es decir, nadie va a venir a sacarte del problema, nadie va a venir a, o sea, es como nosotros como terapeutas somos herramientas para que tú puedas tener un conocimiento y habilidades para poder cambiar determinadas cosas de tu vida. Eso es como la base de que creo que todo el mundo tendría que saber, ¿vale? Nada depende de la afuera, sino de la adentro. Y en ese adentro pues tienes que saber educarte en cómo funciona, cómo se crea la realidad. Hay un patrón mental, hay una emoción, hay una vivencia que tienes que observar y de alguna manera reescribir eso para poder crear otra realidad. Saber que tú eres creador de la realidad como un alma hija de Dios creativa, quiero decir, nuestra capacidad creadora es infinita. Entonces, una persona común de a pie que necesita, yo te diría libros y vídeos de YouTube para informarse sobre espiritualidad. Creo que es un paso, o sea, hay una información a nivel de mental que necesita. Entonces, que te guíen bien en ver qué vídeos te ves y qué libros te lees. Pueden ser más desde la psicología, desde la autoestima o meterte más profundo en espiritualidad. Hay muchos libros de más. Y también ser selectivo en qué ves. Eso creo que es necesario para empezar luego a accionar y decir, vale, voy a empezar con terapias. Porque si mi problema es la familia, pues vamos a hacer unas constelaciones. Si mi problema o un registro, o vamos a hacer lo que sea, o tengo una dolencia, una enfermedad que mucha gente o por una situación crítica personal o por algún tipo de enfermedad es cuando empieza a buscar respuestas también. Y al final tienes que pasar por un proceso terapéutico, el que sea, para que otra persona te acompañe y te ayude a que tú te hagas cargo. ¿Vale? Vale, las reglas primero sé cómo funciona la realidad, luego empiezo a trabajar en mí y luego empiezo a colocar mi nuevo escenario, por decirlo así. Mm, Sí, porque muchas veces, claro, cuando empezamos a mover cosas, las cosas se mueven y ahí claro. hay también mucha resistencia, ¿no? Mm, El a veces creer que no es como ecológico o que esto me va a generar el otro día, por ejemplo, pues trabajando con una clienta, una lealtad sí, fortísima con su marido. Y, y entonces trabajamos yo, vamos a cortar esa lealtad porque además está en un proceso que, bueno, pues que quiere separarse, etcétera. Y mm, claro, pues siente que le traiciona y yo, a ver, digo, primero cortemos. Ay, pero es que si lo corto me siento mal. Siento que claro. estoy traicionando, que no. Y era como explicar, no, no, al final lo que tú estás haciendo es liberarte de esos Mm, vínculos para poder, desde tu libertad, luego claro. tomar la decisión que tú quieras, ¿no? Ser leal a ella misma, ¿no? Te refieres a que a lo mejor hay algún juramento, pacto de otra vida donde a lo mejor ha decretado hacia ese marido y él te voy a ser leal hasta la Total, muerte y el fin de mis vidas, ¿no? El otro total. día hablamos de los pactos. Sí, sí, Y lo totalmente. trasciende, pues toma tu marido otra vida, pues toma tu marido otra vida, hasta que dices, ostras, pues igual no va a ser aquí, ¿no? Y tú Es dices como como, terapeuta, hay que cortar hilos porque aquí se ha firmado, porque esto está en la casa. Y claro, dices, me siento culpable porque no quiero abandonar al otro, por una parte. Pero a claro, la no, vez, sé leal a ti y a tu corazón y elige vivir lo que tu libertad quiera, es que claro. cuántas cargas traemos para vivir nuestras vidas que Sí. sentimos que estamos traicionando al Mm, resto de gente que está en nuestra vida. Es que cuánto ocurre, no, es que me siento egoísta, siento que abandono claro. y realmente ese movimiento se da afuera. Pero esa es la educación de espiritual, lo poco que hemos recibido, porque ahora también hay una lacra bueno, en nuestra sociedad, o eres cristiano o no eres cristiano, en el sentido de, o sea, no tienes dónde agarrarte. Quiero decir, el cristianismo tiene esa parte de que nos han inculcado una culpa, de que vienes con mancha, de que si además haces algo mal te castigan, de que nadie te dice lo que está bien y lo que está mal, porque es un poco una moral que vas viendo en la sociedad que ahora mismo con el reggaetón se ha perdido cualquier tipo de moral, ¿no? Y luego está la otra parte de si no tienes una base cristiana, por decirlo así, tenemos una sociedad con una falta de valores absoluto. Entonces hay voy a decir una palabrota, un caos, un caos muy grande en donde agarrarte. Y luego está toda esta parte de los que estamos despertando y viendo un orden detrás del caos,
bueno, pues eso, para ayudar a otros, ¿no? En entender. Pero bueno, tiene que haber un caos y, como decir, una destrucción para crear algo nuevo, ¿no? Como la energía de Kali. Y eso que también importante que dices de que a veces nos venden la espiritualidad también, qué bonito, qué bien, que me amor, paz, hippie, todo guay, y es como, no, no, el hacerte cargo pasa por años, vamos a decir, de colocar muchas cosas en tu vida, que tienes que ir una a una, paso a paso, que duele, que son duelos, que no vas a hacer nada. O sea, eres tú el que eliges dejar un trabajo, el que eliges dejar una pareja, el que eliges y afrontándote al miedo, pero sabiendo que lo estás haciendo porque te has dado cuenta de que eso no es tu verdad, como decirlo así, de que eso es algo que es mi necesidad por una falta de amor o cosas así. Y eso es ahora sí voy a decir una palabrota, una hostia tras otra, ¿vale? Total, total. Está Pero hay hablando un muy momento que jodido. dices, soy libre, estoy más solo que la una o estoy más, da igual. Al Libre final es soy, como, libre está soy. esa paz, claro, o sea, hay una paz y hay una conquista personal que luego es como, venga, universo, ahora el merecimiento de lo nuevo ya estoy aquí, me lo he currado, ¿no? Como con otra sintonía, vamos a decir, también hacia la vida. Es que Pero para no mí es creo, fácil, no, 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 no es nada fácil. Y lo primero que no es fácil es mirarte a ti. claro. Y O sea, claro, y ver tus y ver tu propias... mierdecita. Sí, sí, sí. Sí. Total. O sea, yo personalmente que he estado tantos años de mi vida Mm, ocultando esos defectos, heridas, oscuridad, como lo queramos llamar, porque como yo digo siempre, no, no, yo soy solo un ser de luz, soy claro, maravillosa. claro, claro, Nada mal. Entonces, claro, cuando empiezan los espejitos a decirte, no, reina, mira aquí. claro. No, pero mira aquí. Y aquí. Y dices, perdón, ¿pero esto dónde estaba? Ah, Entonces, claro, ahí se genera una revolución interna mm, que es heavy. Por eso yo también siempre digo, si no puedes, pide ayuda, sí. ¿sabes? Pide ayuda porque la vida además Hacerte te lo cargo manda. de decir, ostras, pues sí tenía este miedo, pues sí estoy aquí por necesidad, pues no sé, como también asumir un poco la responsabilidad de las elecciones que hay que tomar una vez que decides cambiar esas cosas, el poner límites, porque el otro me grita todo el rato, porque no sabes poner límites, es que aceptas todo. Soy amor y luz, qué bien, pero muchas veces mandar a la mierda a alguien es lo más espiritual y uno de los aprendizajes más necesarios, ¿no? Muchas veces como mujer también, que nos han educado también en una sumisión y en el ser buena, ¿no? Yo veo a veces tengo clientes, ¿no? De cierta edad ya también, que es como si es que yo hago todo bien, no sé por qué me pasa esto, pues porque no te pones así y dices, hasta aquí hemos llegado. Y eso es amor propio, ¿sabes? Total, Y a veces se vende un poco mal también lo que es espiritual y es como, no, no, es que es un aprendizaje de colocar cada cosa en su totalmente. lugar, como hacer el... Totalmente. Y para mí, el otro día también veía un vídeo muy interesante que decía, a ver, la gran mentira de no, 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 tú medita, estate presente, conecta con la abundancia y entonces todo llegará a ti. No, perdona. Al final estamos en la tierra y tienes que currar, tienes que moverte, tienes que dar los pasos para que lleguen a ti las cosas, ¿no? Es como, sí, nos merecemos todo, todo por el hecho de estar aquí, pero si no accionas, ¿qué mensaje Claro. estás mandando al universo? Entender la dualidad, que estamos en un sitio dual donde la unidad es una búsqueda interna. O sea, y luego, mira, esto que dices también, hay una cosa a mí que me enfada mucho también, que ahora hay talleres de despierta la pineal, talleres de la abundancia, cómo crear abundancia, Si ¿vale? manifiesta todo lo que quieras, no sé qué, ¿no? Pero para manifestar, primero tienes que saber que quien manifiesta es el alma que está ligada a esa deidad o a ese espíritu que está en consonancia con el todo, lo cual quiere lo mejor para ti y cuando tú sueltas te presenta la vida perfecta. Eso va así. Pero si yo no he, como digo yo, limpiado mi trastero, ¿vale? O sea, hay un punto que, o sea, hay una primera fase en el despertar que es de purificación que habrá quien tenga el trastero hasta aquí, con el cinturón que me de papá, con los libros del LGB, del bullying, con la máquina de coser de la abuela donde lloraba, o sea, todo eso está. Y llega el sol de acción, se alinea y nos despierta y nos da la luz del trastero y dices, madre mía. Lo que Hay tengo aquí. Claro, entonces hay gente que no sabe que tiene un trastero y empieza a sacar rabia y empieza a sacar movidas y empiezan a pasarle cosas con esa voz del alma así, que no sé qué me pasa ahora, pero estoy así. O tengo miedo, ayer venía una chica, tengo miedo a todo y no sé por qué. Y pues había una vida también, ¿no? Y que la habían perseguido, que tal, y estaba resonando para limpiarla.
Entonces eso, hay que limpiar el trastero. Cuando está vacío, pinta el trastero de rosa, mete un unicornio, crea un coche rojo, lo que te dé la gana. Pero tiene un orden. Y el tema de despertar la pineal igual, es como si tú sabes el mar astral en el que nos movemos, que creamos todo el rato con la mente y con la emoción, o sea, métete en un centro comercial, como digo yo, y ponte, y activa tu pineal y ponte unas gafas, como si vieras todo lo que se mueve ahí. O sea, Te mal, mal. sales corriendo, ¿no? Claro, Sales entonces corriendo de ahí. igual, yo creo que la espiritualidad tiene una responsabilidad también en la enseñanza que tengo que reivindicar porque a mí a veces me da rabia determinar, o sea, yo podría, te enseño todo esto, pero lo enseño con un orden cuando tú estás preparado, no te voy a enseñar un viaje astral, oh, mira, un viaje astral para manifestar un coche rojo, o sea, no. ¿Vale? O sea, yo te No. voy a enseñar a decir, ¿tienes miedo al agua? Pues vamos a ver cuándo te has ahogado y luego vas a ver cómo vas a respirar tranquila, vas a hablar y a decir tus opiniones cuando antes no las decías y poco a poco veremos dónde tu alma quiere que brilles y Dilo, aportes. María, que se tiene que decir, Sí, porque sí, la sí, no, es que espiritualidad a mí me da pena, ¿no? Porque yo, vamos, es una cosa, es que realmente cuando yo te hablo, no, la espiritualidad, es como si fuera un partido político o un equipo de fútbol, ¿no? Es como, no, yo es que soy muy espiritual, ¿no? Yo es que soy del Madrid. a mí no me gusta, mira que yo trabajo en esto a pleno y lo amo y llevo años y como esto de guía espiritual, a mí me cuesta mucho. A mí cuando alguien me dice, pero tú eres espiritual, que yo soy muy súper normal en mi casa, ¿no? Yo me pongo rock por las mañanas con mi desayuno y no sé si soy espiritual o no, sí porque conecto conmigo, entiendo, pero bueno. Cuando alguien me dice, eres espiritual, yo digo, y tú también porque estás hecho de átomos. Para mí el espíritu es un estado atómico donde yo me pongo las gafas de la Matrix y veo todo en un mar de luz. Es una expansión de conciencia donde nada está fuera, está dentro. Separado, sí, sí, sí. Y realmente es dentro. O sea, espiritual es tener una conciencia atómica de que todos somos uno, o subatómica, o teoría de cuerdas, me da igual hasta donde quieras llegar. Son diferentes perspectivas de una misma realidad. Entonces, digo, todos somos espirituales, porque el átomo, que eso todo el mundo, claro, como es ciencia, nadie me puede negar que estamos hechos de átomos. Y un átomo son 99,9, o no sé cuánto espacio vacío, no lo sé exactamente, ¿vale? No soy Sí, física, pero total. como es energía, son electrones, es una trinidad de un protón, magnético, eléctrico, quiero decir, esto es así. Si tú vas ahí y tú tienes esa conciencia de que todo es energía, yo puedo mover la energía porque sé que todos son átomos. Igual que puedo ver si activo mi pineal algo que está en cuarta dimensión y es a tu abuelo que se ha muerto hace 15 años o a un pensamiento, si todos pensamos en un elefante rosa y lo creamos ahí, va a haber alguien que va a pasar y va a decir, ¿qué hace aquí un elefante rosa? ¿Por qué? Porque estamos despertando a otra visión de la realidad, ¿no? Y hay que hacerse cargo del elefante rosa, si lo creamos. No, claro, lo creas y uy, que se quede ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces esa es para mí la educación real de cómo funcionan las dimensiones, cómo se mueven los átomos con la intención, con el pensamiento, con la acción y cómo creamos realidades y cómo las estamos creando desde el inconsciente, creando este caos que es terrible en realidad, claro. Y María, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, vamos ahí un poco en la recta final del programa, pero sí quería preguntarte una pregunta que muchas veces se hace la gente, ¿no? ¿Existe realmente el libre albedrío o cómo vivimos realmente nuestro libre albedrío? Porque si ya venimos con un plan de alma, ¿cuál es esa parte en donde nosotros podemos como modificar o Si existe un libre albedrío, mira, el espíritu o el alma no tiene prisa en aprender, ¿vale? Entonces, más o menos, digamos que cuando el alma sí marca un plan de aprendizajes, tipo, vamos a ponerlo en línea, voy a aprender primero paciencia, luego a rescatar mi feminidad, luego a poner límites, ¿vale? Tú eso lo puedes aprender en una vida o en cuatro. Como ahora estamos en un momento radical en el despertar, de alguna manera, en la medida que yo voy recordando y colocándome más en la conciencia del alma, digamos que el libre albedrío se reduce, porque cada vez yo funciono más desde un sentir que está alineado con el todo. Entonces, el libre albedrío siempre va a haber como decir, como todos, como formamos parte del mismo mar, de alguna manera todos vamos acompañados por una ola donde cuando yo firmo y vengo, sí que hay cosas que me van a llevar a que cumplimente más o menos lo que quiero. Pero el ser no tiene prisa, el ego sí. Entonces, si tú tienes que, por ejemplo, tienes un potencial de ser, voy a decir, sacerdotisa, sanadora y eso pues está ahí, puedes sanar, lo que sea, pero tú te niegas a,
a verlo y quieres ser administrativa toda la vida, aunque no seas feliz, por ejemplo, pues ya lo harás en la otra vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa que en esta vida tenemos un potencial donde la luz te va a decir, oye, has tocado a alguien y te ha dicho, uy, me siento mejor, se me ha curado el hombro. Y tú dices, oye, algo pasa, me tengo que hacer cargo de esto que me está pasando, porque me lo ha dicho Pepe, me lo ha dicho Juana, me lo ha dicho, ¿no? Y entonces en la medida que yo digo, vale, voy a ver qué pasa aquí, y empiezo a cambiar mi vida y a decir, oh, pues soy sanadora, no administrativa, ¿vale? Es cuando el libre albedrío se reduce, porque yo ya estoy en consonancia con lo que vamos a decir, Dios me está pidiendo, entre comillas, ¿vale? Eso es el punto. Entonces hay mucha gente, yo cuando abro registros, que tiene una alineación con la misión, con la vida, mucho más determinada, es decir, estoy en el corazón, siento y procedo. Y gente que está completamente en la mente, que va a ir dándose cabezazos pared con pared hasta que sea su momento de colocarse, por decirlo así. Hasta que sea tan fuerte ya la leche, vamos a decir, que no le Y quede más hasta narices, ¿no? hay potenciales, pero sí que es verdad que el libre albedrío existe, porque yo puedo recibir una guía y yo desde mi ego, desde mi personaje, elijo tomarla o no, eso está. Pero también va a haber un pulso como una corriente que me va a llevar a que me coloque. O sea, tenemos unos guías, unos maestros, todo el universo que te va a decir, pero si te toca, vete por aquí, ¿vale? Pero sí, pero si no, pues voy a darme cabezazos repitiendo el aprendizaje con situaciones diferentes una y otra vez. Sí. Ay, qué interesante. Bueno, a mí es que me encanta, me encanta. Al final es lo que decíamos, vuelvo un poco al principio, el darte cuenta que todo tiene un sentido, que Mm, esto no es lo que me ha tocado, que mm. parte de ese proceso es, bueno, ya no digo creo no, pero por lo menos abrirnos a la posibilidad, ¿no? Porque cuando te quedas como tan cerrado a yo no creo en nada, que igual también es el camino, que es súper Sí, respetable, un ego pero de miedo, otro patrón también. Mm, total, total. Pero bueno, yo como digo, yo mm, no sé si todo es verdad, pero creo que todo puede ser posible. claro. Entonces, Es que es así, realmente. Es como, como abrirte la posibilidad de voy a escuchar y voy a ver. Y al final yo digo, hay una parte cuando es verdad, por muy loco que sea, porque este mundo es loquísimo, al final con todo lo que hay, te vale igual que sea un elfo que Merlín, que Jesús, no sé, es como, son frecuencias, ¿no? Entonces es como un poco loco. Em, pero yo entiendo esa parte de, es como el show de Truman, ¿no? Es que es muy parecido. Yo me sentí así cuando desperté, en plan de, perdona, o sea, ¿quién está manejando la realidad? Porque parece que todo está moviéndose en base a mí, en un punto, ¿no? Y cuando pasan cosas, ¿no? El 11-11, el total, mensaje, no sé. Sí, sí. Entonces yo entiendo como ese, es que es destrozarte la realidad como la has vivido y decirte que no, que te han mentido toda una vida para ahora entender cómo es, ¿no? Sí, sí. El total. personaje de una película que despierta y sabe que es el actor y no el personaje. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Y oye, María, cuéntanos un poco en qué estás ahora, dónde te puede encontrar la gente, si haces consultas, cursos, dónde te pueden contactar. Cuéntanos un poquito tus proyectos y esas cosas. Pues yo llevo 10 años haciendo registros acásicos, terapias, sesiones de una hora que se pueden contratar en la web, www.mariabravo.org. Hago cursos de nivel 1, de nivel 2, de maestría y estoy haciendo viajes, estoy haciendo retiros al Sáhara, seguramente habrá algún a Egipto para el año que viene también. O sea, estoy en un punto de crecimiento, voy a decir, con el proyecto porque llevo muchos años trabajando y enseñando a mucha gente. Y vamos a estrenar la escuela Madre Solar como tal, que es un proyecto que viene dentro de mí desde hace mucho. Es decir, entonces va a haber sobre todo, como decir, estoy haciendo como 2 años de colegio, de instituto, formación, de registros, conciencia y que ahora mismo hay disponibles unas partes, otras no, porque se están armando. Es decir, eso estoy en un punto de transición. Viajes al Sáhara, que vamos allí precisamente a la nada para desde la experiencia volver a vaciar, hacer ese proceso muy rápido, vamos a decir, de purificación y ahora cómo se crea, ¿no? Entonces es una experiencia de retiro muy, muy potente y iré abriendo más viajes porque al final es la memoria de la Tierra la que nos abre ese potencial de vidas pasadas, donde también está lo atlante, lo lemuriano y una sabiduría muy grande que también está en el alma. Entonces mi propósito es hacer más viajes y educar más, hacer más cursos. O sea, estoy estructurando para poner como toda un mapa muy tangible. De momento está en mariabravo.org, pero estoy en un punto de pegar un saltito con todo eso.
Bueno, y también la podéis encontrar en su Instagram, mariabravo.akasha. Ujú, sí, Seguidla y bueno, María, pues hemos llegado al final. ujú. Solamente te quería preguntar o te quería pedir que no sé, como un último así tip general para la gente que está como ahí de repente igual en momento perdida o como en ese proceso de despertar, o bueno, que ya ha despertado, pero no sé, algo como fundamental, básico que de repente o te digan los guías, mensaje final para concluir. Mm, mm, en una entrevista hubo un momento que al final él hablaba del autismo y decía, somos inocentes, al final esto le encantó a la gente, pero voy a añadir una cosa, y es que la guerra es de conciencia y la guerra es interna, ¿vale? Entonces, yo hay una cosa que con el tiempo es como que descubres y anclas, y es que somos ángeles viviendo en la materia, ¿vale? Yo no estoy aquí para, me quiero ir y ser un ángel porque aquí estoy mal, no. Yo tengo que visualizarme con unas alas aquí y en el momento que hago eso y empiezo a mirar a todos con alas, que es un ejercicio súper bueno, o sea, vete al bar donde se pone el trabajador, el coñac a las 8 de la mañana, no te vete un día ahí a tomarte un café, imagínate a todos con alas en la espalda y tú también, y es que la frecuencia y la visión de la realidad cambia inmediatamente y te das cuenta de que hemos heredado la Tierra, de que es un cambio de conciencia real, el cómo yo miro la realidad. Entonces, es como si nos vemos todos así, es que trasciende tanto todo. Compasión al Entonces, final, ¿no? Es como sí, comprender que cada uno está en su propio viaje y que hace lo que puede en cada momento, ¿no? como si fuéramos niños, o como esto cuando te dicen, oye, mira todos desnudos cuando vas a dar una... No, como si Sí, fuéramos todos total. niños, realmente somos niños, ¿sabes? Creo que la humanidad está en un punto de adolescencia donde estamos muy perdidos y no tenemos una guía y como proceso evolutivo en la Tierra, pero hay que verlo, sí, con la compasión del amor de una De la madre que sabe que inocencia, estás creciendo y que hay que acompañar y que estamos todos en la misma, al final, como dices total. tú. En el mismo barco ahí. Absolutamente. No hay. Es que. Y que somos maravillosos como seres humanos también al final, ¿no? Esa herencia de Pléyades, Sirio, bla, bla, bla. O sea, creo que el ser humano tiene una capacidad tan increíble de tantas cosas que tenemos que desarrollarla como creadores. Pues María, hasta aquí. Millones, millones de gracias por tanta claridad y tanta información tan útil. Espero que os resulta, pues que os resulte útil y que, bueno, pues oye, que contribuyamos un poquito a ese despertar y a estar mejor cada uno consigo mismo, que al final es un poco el objetivo, ¿no? Claro, muchísimas gracias a ti bueno, por acompañarnos en este momento. Claro que sí. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto.